Hola, ¿cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un video que sé que muchos querían. Vamos a contestar 89 preguntas sobre Perú. Empezaremos desde las más fáciles hasta algunas de un nivel medio. Y sin decir más, comencemos. ¿Cuál es el nombre oficial de Perú? República de Perú. ¿Cuántos usos horarios tiene el país? Uno solo. ¿Cuáles son las lenguas oficiales? 3. El español, quechua y aymara. ¿Cómo se llama la moneda peruana? El sol. ¿Cuáles son los símbolos patrios? El escudo, bandera e himno nacional. ¿Cuántos departamentos o regiones tiene? 24 y una provincia constitucional. De los 24 departamentos, ¿cuál es el más grande? Loreto, que se encuentra en la selva amazónica, limita con 3 países. ¿Con qué 5 países limita Perú? Con Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile. ¿En qué año tomó el poder el actual presidente Martín Vizcarra? En 2018, tras la renuncia del anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué cordillera atraviesa Perú? La cordillera de los Andes. ¿Cómo se llaman estos geoglifos? Las líneas de Nazca, ubicadas en Ica, al sur de Lima. ¿Cuál fue la lengua oficial del Imperio Inca? El quechua. ¿Cuál era la moneda de Perú antes de ser reemplazada por el sol? El Inti, moneda en vigor desde 1985 a 1991. ¿Cómo se llama el aeropuerto más importante del país? El aeropuerto Jorge Chávez, ubicado en el Callao, muy cerca de Lima. ¿Con qué océano limita Perú? Con el Océano Pacífico. ¿Cómo se llama este plato típico? La riquísima papa a la huancaína. ¿Qué peruano ha ganado el premio Nobel? Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel de Literatura en 2010. ¿La fibra de qué animal es considerado un producto de lujo en Perú? La de la alpaca. De hecho, un abrigo de la fibra de ese animal puede llegar a costar $20,000. ¿Cuál es la bebida nacional? El pisco sour. ¿Cuál es el ave nacional? El gallito de las rocas. ¿Cómo se llama este lugar? Vinieron
Vinicunca, o más conocida como la montaña de 7 colores, en Cusco. ¿Qué lago comparten Bolivia y Perú? El lago Titicaca. ¿Cuándo se dio la Declaración de Independencia? El 28 de julio de 1821. ¿Quién es el mártir de la medicina peruana? Daniel Alcides Carrión. ¿Y la cura para qué enfermedad descubrió? La cura para la verruga. Él se contagió para así estudiar el desarrollo y posterior cura. ¿Cuáles son los elementos del escudo nacional? La vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia. Cada uno de ellos representa la riqueza animal, vegetal y mineral del país. ¿Cómo se llama este presidente peruano? Alan García Pérez, quien gobernó el país durante 2 periodos. ¿Cuántos fueron los incas? Hay cierta controversia al respecto, entre si fueron 13 o 14, aunque la mayoría de textos educativos consideran a 13. ¿Cuál es la flor nacional? La cantuta, flor considerada sagrada por los incas. ¿Qué ciudad de Perú no tiene acceso por tierra? Iquitos, solo tiene acceso aéreo y fluvial. ¿En qué año fue descubierto Machu Picchu? Descubierto para el mundo en 1911. ¿Cómo se llama la ceremonia que celebraban los incas en honor al dios Sol? El Inti Raymi, que se celebra hasta la actualidad cada 24 de junio. ¿Cómo se llaman estas embarcaciones? Caballitos de totora. Eran un tipo de embarcación construida desde 1000 a 3000 años antes de Cristo, con tallos y hojas de totora. ¿Cuál es la frontera más larga de Perú? La frontera con Brasil, con 2.995 kilómetros cuadrados. ¿Qué institución emite billetes y monedas en Perú? El Banco Central de Reserva del Perú, más conocido por las siglas BCR. ¿Cuál es el pez más grande que vive en los ríos de la Amazonía peruana? El paiche, siendo el segundo pez de agua dulce más grande del mundo, puede llegar a medir hasta 3 metros. ¿Quién cantó por primera vez el himno nacional de Perú? Rosa Merino, artista soprano de finales del siglo XVIII. ¿Qué santa peruana fue beatificada y posteriormente canonizada? Santa Rosa de Lima. ¿Qué película peruana fue nominada al Oscar en 2010? La teta asustada. ¿Quién es el héroe de la aviación peruana? José Abelardo Quiñones, que murió en batalla mientras Perú luchaba con Ecuador.
¿Cómo se llamaban a las mujeres que vestían así? La tapada limeña, que vivió en la época del virreinato, dejando tan solo al descubierto un ojo. ¿Quién es este personaje? Ima Sumac, recordada por tener una voz increíble. En Perú, ¿qué se celebra el 31 de octubre? No, no es Halloween, sino el Día de la Canción Criolla. ¿Qué región está rodeada por 4 volcanes? Arequipa, conocida como la ciudad de los volcanes. ¿Qué inca fue secuestrado por los españoles, pagando el rescate más caro de la historia? El inca Atahualpa pagó 12 toneladas de plata y 6 de oro por su libertad, aunque igual lo mataron. ¿Cómo se llama este lugar? El Palacio de Gobierno, desde donde gobierna el presidente. ¿Qué título ostenta Carlos Rodríguez Pastor en Perú? Es el hombre más rico de Perú, con una fortuna de 4.000 millones de dólares. ¿Cómo se llamó la guerra que se llevó a cabo entre Perú y Chile? La Guerra del Pacífico o del Salitre, siendo aliado de Perú, Bolivia, entre 1879 y 1884. ¿Quién dijo, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho? Francisco Bolognesi, héroe muerto en la batalla contra Arica. ¿Cuál es el nombre de la corriente fría que corre la costa de Perú? La corriente de Humboldt, lo cual explica por qué nuestras aguas son tan heladas. ¿A quién se le conoce como el Caballero de los Mares? A Miguel Grau Seminario, apelativo dado por sus grandes luchas, tácticas y logros en los mares. ¿Qué cargo ocupó Ramón Castilla? Fue presidente de Perú, gobernando durante 12 años en total. ¿Quiénes son Juan Macías y Francisco Solano? Son 2 de los 5 santos peruanos que existen. ¿A qué edad murió Santa Rosa de Lima? A los 31 años. ¿Cómo se llama el parque nacional que se encuentra en Madre de Dios? El Manu, con más de 2 millones de hectáreas ricas en flora y fauna. ¿A qué cultura preinca pertenecieron estas cabezas? Las cabezas clavas pertenecieron a la cultura chavín. ¿Cuál es el punto más alto de Perú? El Huascarán, con 6.757 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el desierto más grande? El desierto de Sechura, en la región Piura.
¿Qué expresidente se suicidó en 2019? Alan García Pérez, para evitar su detención por estar involucrado en actos de corrupción. ¿Qué es Caral? Fue la ciudad o asentamiento más antigua de América, que junto con Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica son los focos originarios de la cultura en el mundo. ¿Cómo se llama esta montaña? La montaña Huayna Picchu, o en español, la montaña joven. ¿Qué inició la crisis de violencia en el país en los años 80? Cuando surgieron los grupos terroristas entre los años 1980 y 2000. ¿Cuáles eran estos grupos terroristas? 2. Sendero Luminoso y el MRTA. Periodo oscuro en el país, que culminó cuando fueron capturados los cabecillas de ambos movimientos. ¿Qué partido político fundó Haya de la Torre? Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocido como APRA. ¿Qué cañón en la región de Arequipa es uno de los más profundos del mundo? El Cañón de Cotahuasi, denominado también el Cañón de las Maravillas. ¿Quién se lanzó desde la cima del Morro de Arica, llevando consigo la bandera de Perú? Alfonso Ugarte, para evitar que el enemigo tomara la bandera como trofeo. ¿Qué región o departamento es conocida como la ciudad de las 33 iglesias? Ayacucho, famosa por tener una iglesia en cada esquina. ¿En qué mes se realiza la procesión del Señor de los Milagros? En octubre, saliendo en procesión desde el 28 de octubre de 1687. ¿Cómo era conocido Andrés Avelino Cáceres? Como el Brujo de los Andes. ¿Quién es el autor de Trilce y los Heraldos Negros? El poeta César Vallejo. ¿De qué cultura son características las trepanaciones craneanas? De la cultura Paracas. Para poder curar fracturas y tumores en el cráneo, se desconoce si se usaba algún anestésico. ¿Cuáles son los 4 suyos? Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Los suyos, o región en español, eran 4 grandes divisiones del Imperio Incaico. ¿Qué representa esta bandera? Al Imperio Inca, aunque en realidad no fue una bandera usada por los incas, sino que se adoptó posteriormente. ¿Quién fue el primer inca? Manco Cápac, siendo el primer gobernador y fundador de la cultura. ¿Cómo era conocido el sol en el Imperio Incaico? Como Inti, siendo uno de sus principales dioses. ¿Qué fueron Ricardo Palma y Ciro Alegría? Escritores peruanos. ¿Qué árbol curó la malaria?
El árbol de la quinina, descubriéndose sus propiedades en 1638, cuando la enfermedad mataba a muchísimas personas. ¿Cómo se llamó el presidente más joven? Felipe Santiago Salaverry, que llegó al poder a los 29 años. ¿Quién es conocido como el descubridor de Machu Picchu? El americano Hiram Bingham. ¿Con qué país Perú ha tenido más conflictos armados? Con Ecuador. Y a propósito, ¿cómo se llamó la guerra que libraron estas naciones en 1995? La Guerra del Cenepa, siendo la última guerra vista entre dos países de la región. ¿Qué presidente ha tenido el periodo más largo? Augusto B. Leguía y Salcedo, gobernando durante 2 periodos, uno de 4 años y el siguiente de 11. ¿A qué jugadora de vóley se le denomina la zurda de oro? A Cecilia Tait. ¿En qué región vive menos población? En la selva o Amazonía vive apenas el 14% de la población, a pesar que es la región más grande. ¿En qué departamento se ubican las ruinas de Chan Chan? En La Libertad. Chan Chan fue la ciudad más importante de la cultura chimú. ¿Cómo se llama a esta comunidad nativa? Los Bora son un pueblo que vive en Iquitos y en parte de Colombia. Se dedican a la pesca, caza y agricultura. ¿Qué expresidente encabezó la marcha de los 4 suyos? Alejandro Toledo, marcha multitudinaria que buscaba la caída del entonces presidente Alberto Fujimori. ¿Cómo se llama este instrumento de medición? Los quipus, herramienta que utilizaban los incas y otras culturas que los precedieron para llevar el registro y contabilidad de sus reservas. ¿Cómo se llama este monumento? El Monumento de los Héroes, conocido popularmente como Arco Parabólico, está en Tacna, levantado en honor a los héroes de la Guerra del Pacífico, Miguel Grau y Francisco Bolognesi. ¿Cómo se llamaban los mensajeros del Inca? Los chasquis. ¡Yujú! Y así hemos terminado. ¿Te gustó? Espero que hayas recordado y, por qué no, aprendido sobre el país de los incas. Mi país. Y si eres extranjero, también tu país. Se me ocurre que el siguiente país del que debería hacer un test así es un país que me encanta, México. ¿Qué te parece? Si te gusta la idea, pon un comentario aquí abajo. No te olvides de seguirnos en las redes sociales y unirte a este canal. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!